vimos, haciendo el repaso, vimos cómo protegemos los derechos, cómo tenemos que registrar. La clase pasada vimos qué acciones se podían tomar en vía administrativa para anular o cancelar un registro de marca concedida. Y lo que vamos a ver ahora es, una vez que yo tengo los derechos de propiedad industrial em, reconocidos y registrados, protegidos, ¿qué acciones puedo tomar contra terceros que usan mi marca o mi derecho de propiedad industrial sin autorización? Y cuando ese uso sin autorización constituye un delito. Entonces, específicamente en la clase de hoy nos vamos a focalizar en acciones penales, vamos a dar los conceptos, las bases legales y algunos ejemplos prácticos como siempre. Probablemente, y espero que les llame la atención y verán que encuentran muchos de estos ejemplos en la calle, en la vida diaria. Así que espero que lo logren ver prácticamente. Y bueno, en la clase de hoy, para este tema específico, invité a la doctora Dayana Pereira. Dayana es Hola, buenos días abogada. para todos. Muchas gracias, Nati, por la invitación. La verdad que es un honor para mí hoy estar acá con todos y poder compartir un poco la experiencia y bueno, abierta a las ideas y preguntas que surjan. Dayana se especializa en este tipo de acciones totalmente. Su métier es acciones antipiratería, tanto en el mercado online como en el mercado físico, las tiendas que ven. También lo que tiene que ver con piratería de señales y audiovisuales. Así que, bueno, es una cosa muy amplia. Deberíamos tener mucho más tiempo para esta clase, pero creo que de ahí va a abarcar todos los conceptos. Bueno, como siempre, pregunten, levanten la mano, si pueden no hacerlo por el chat, mejor así no nos desconcentramos y entra la pregunta en el momento justo y lo evacuamos. Bueno, adelante, Dai. Bueno, voy a compartir pantalla para poder comenzar con la presentación. No sé si ahí todos ven. Sí, agrándala un poquito capaz. Bien, ¿ahí está bien? ¿Se ve bien Sí, ahí? sí, Sí, ¿Sí? se ve bien. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Un poco como Nati hizo en la introducción, yo les voy a comentar un poco todo lo que es aquello que uno conoce puramente como piratería o más que nada todo aquello aquellas conductas que atentan contra los derechos de propiedad intelectual e industrial una vez que tenemos ya sea la marca concedida o un derecho concedido. Yo me imagino que todos cuando hablamos de piratería se imaginan algún producto falso, no sé, hoy en día todos conocemos algunas páginas donde podemos consultar alguna peli o alguna serie donde es gratis. Todas esas cosas después vamos a ir viendo que son típicos ejemplos donde este tipo de delito se da y donde se está afectando derechos de propiedad intelectual de quien es el titular. Entonces, vamos a empezar un poco a ver qué entendemos por piratería. Piratería es la explotación de derechos de propiedad intelectual sin contar con la debida autorización de su titular. Como Nati y en las clases anteriores se han dado, los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio incluyen los derechos de autor, que son todas aquellas obras artísticas, las audiovisuales, y también los derechos de propiedad industrial, las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales. Todos esos derechos están protegidos por la ley. Entonces, cuando un tercero, que no es su titular, realiza una conducta sin contar con la debida autorización, está haciendo un uso indebido, o sea, está realizando conductas de piratería. Entonces, ¿qué implica la explotación de un derecho sin autorización? Bueno, implica usar una marca, fabricar, falsificar, adulterar, imitar, almacenar mercadería que tiene marcas que no están autorizadas, distribuir, comercializar,
reproducir, por ejemplo, una obra o una película sin contar con los derechos, poner a disposición una película. Y bueno, todo eso son conductas que si se realizan son tipificadas por la normativa como delito. Entonces, vamos a ir un poco a lo que es las bases legales. Yo sé que capaz que ustedes no están muy asociados a lo que es normativa, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que ustedes lo puedan entender. Cuando hablamos de un objeto falso, eso quiere decir el objeto falso es aquel que en su distintivo no individualiza lo que el objeto es, sino lo que se pretende que parezca. Todo imaginamos, por ejemplo, un calzado, una prenda de vestir que quizás no es la original, sino que está tratando de parecerse a ese original. Entonces, en ese caso, acá en Uruguay, la ley de marcas, que es la 17.011, del artículo 81 y siguiente, establece ciertas conductas que en caso de cometerse son consideradas como un delito, como lo es un delito, por ejemplo, un homicidio, un hurto. Bueno, también estas conductas son consideradas como delito y por lo tanto son castigadas por la normativa en el caso de que las mismas sucedan. Vamos a empezar por el artículo 81 que dice que con el fin de lucrar o causar un perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Acá lo que se establece son determinadas conductas que si se realizan se castiga con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Después el Acá artículo una cosa mínima. Vieron que en el artículo Day que decía que todos estos verbos que nombra, use, fabrique, falsifique, que Dayana después los va a explicar bien, pero te dice o imite una marca inscripta en el registro. En las acciones que vimos la clase pasada, podía ser que la marca no estuviera inscripta, entonces podían tomar acciones. Habíamos hablado del caso de Fortnite o casos de marcas notorias que no estaban en Uruguay y veían que, bueno, había alguien que quería apropiarse de derechos y podía accionar. En este caso, es un requisito tener una marca registrada en el país para poder accionar. Exactamente, todo se basa en que siempre y cuando una tercera persona realice estas conductas, es decir, use una marca que esté inscripta en el registro, la fabrique, la falsifique, la adultere o imite y no tenga autorización, obviamente, del titular, puede ser castigado con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. También es importante saber cuando vemos este tipo de normativa, es que en Uruguay se protege la propiedad industrial y en este caso al punto de considerarse un delito que es castigado con penas que son bastante importantes. Después seguimos al otro artículo importante que es el artículo 83. En este caso dice, el que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. En este caso se refiere a lo que es mercadería, todas aquellas conductas que sean realizadas, ya sea fabricando mercadería, comercializando, almacenando, distribuyendo, todas esas conductas son castigadas por la normativa y después les voy a ir mostrando ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ahora vamos a analizar un poco qué implica cada uno de estos verbos a la hora de calificar la conducta o no como un delito. Por ejemplo, cuando hablamos de usar una marca, acá, por ejemplo, podrán ver, les puse una foto para que ustedes puedan visualizar mejor. El término usar, que era el que habíamos inicialmente visto en el artículo 81, es el caso, por ejemplo, de aquel que comercializa mercadería con etiquetas o grifas de una marca de la cual no es titular. Ahí, por ejemplo, pueden ver una remera que tiene marcas
distintas marcas. Imagino que podrán aplicar lo que han visto en clases anteriores, que son distintas marcas, verán la marca Adidas, verán el logo. Bueno, en este caso se está usando esa marca Adidas en una mercadería que obviamente no es original. Fabricar. Todos conocen, obviamente, que esta mercadería en algún lugar se crea. Entonces, el término fabricar implica que aquella conducta que realiza quien arma el producto, quien lo crea el producto y lo identifican con una marca que no le pertenece. Lo que trata la normativa es de cubrir toda la cadena desde la fabricación hasta la comercialización. Entonces, todas aquellas conductas que están en el medio, la ley considera que las personas que intervienen están haciendo conductas contra derechos de propiedad industrial. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en la foto ven una imagen de una fábrica que se dedicaba a crear perfumes y los identificaba con marcas registradas para luego comercializarlos en el mercado formal. Esa imagen es de una fábrica de acá de Uruguay, que ellos lo que hacían era fabricaban el perfume y luego le colocaban distintas marcas para poder distribuirlo e incluso comercializarlo ellos mismos en el mercado local. Falsificar. Falsificar supone crear un producto idéntico a otro. Es el caso de aquel que teniendo un producto original a la vista, lo imita siendo otro igual, pero falso. Es el caso, por ejemplo, en la imagen ven una cartera, que es una cartera que falsifica la cartera de Gucci, y esto pasa mucho, esta conducta pasa mucho en todo lo que es los productos de lujo. Se falsifican mucho todo lo que son carteras, joyas, calzados, accesorios, que podemos ver en el mercado que actualmente se trata de crear un producto idéntico para poder al consumidor a la vista uno piense que es original. Adulterar. Esta es una conducta que se da mucho y a veces nos pasa de que, por ejemplo, con las autoridades trabajamos mucho de que es una conducta ilegal y que es importante tener en cuenta de que los infractores, quienes crean estos productos, siempre van avanzando. Entonces, a veces no lo falsifican igual o no lo imitan de forma igual, sino que empiezan a adulterar ciertos elementos de la marca para que no quede exactamente igual. Entonces, este es un término muy importante que consideramos que en la ley está bien incluido, que consiste en la alteración de determinados elementos en la marca. Por ejemplo, nos ha pasado de encontrar productos que en vez de Adidas, diga Adidas, o por ejemplo, le repiten alguna de las letras, o en el caso del ejemplo, es un perfume Lacoste, dice, cuando quiere en sí imitar a Lacoste. El cocodrilo, como lo ven en la imagen, está al revés. Entonces, en ese caso lo que hacen es adulterar, alterar el signo, la marca, de forma tal de que se vea similar en ese caso. Después, Por eso imitar. también lo relevante, uniendo con lo que habíamos visto en clases anteriores, de cuando una marca tiene un logo, como es el caso de Lacoste, o en el caso de Adidas, que son de las más falsificadas, ¿no? En el caso de prendas deportivas o de lujo, em, la protección. Vieron que ahí utiliza el cocodrilo y la denominación es diferente. Entonces, eventualmente la defensa podría ser, bueno, pero no, nada que ver, no estoy usando la marca Lacoste, estoy usando la Crost y no tiene nada que ver. Pero claro, la combinación de la marca del cocodrilo con esta denominación, que evidentemente viendo el cocodrilo me trae a la mente Lacoste. Y generalmente la presentación de los productos intenta, si bien no idéntica, pero intenta hacerme creer que estoy ante un original. Exactamente, en su contexto, por lo general, en este tipo de falsificaciones se da que el producto en sí, además de tener una marca que está adulterada o se está imitando, la apariencia del producto ya trata de imitar, a veces pasa de que una misma conducta, o sea, un mismo producto encuadra en varias conductas. Eso también es importante. Seguimos. Imitar consiste en la realización de un producto no similar,
pero con aptitud para inducir en engaño al consumidor. Muchas veces pasa de que el producto no es exactamente igual, pero cuando el consumidor lo ve, inmediatamente se retrotrae a ese producto. Entonces, en ese caso, estamos ante una imitación del producto de la marca original. Después, almacenar. No sé si por ahora tienen alguna duda o quieren comentar algo, me van avisando sin ningún problema. Después tenemos todo lo que es relacionado a los verbos que vimos en el artículo 83. Almacenar. Consiste en mantener depositada la mercadería falsificada más allá de que la misma haya sido fabricada o no por quien la almacena y sin que sea necesario que la misma llegue a ser comercializada. Como hoy les comentaba, lo que trata la ley es de cubrir todas aquellas conductas que realizan aquellas personas, porque muchas veces pasa de que la persona que comercializa un producto falso no es la que lo fabricó, no es la que se dedica a distribuir. Entonces, muchas veces cuando las autoridades comienzan a realizar acciones, tratan de empezar desde el origen de la conducta, es decir, si es posible accionar contra quien está fabricando o contra quien está almacenando o contra quien está realizando la distribución de la mercadería en el local y se trata de ir más allá para poder atacar el origen de esa conducta. Entonces, todas las conductas de la cadena de comercialización, hablando en términos general, son las que la ley trata de prever y castiga como delito. Entonces, en el caso del almacenamiento, podemos pensar en, por ejemplo, los depósitos en la zona franca, donde los dueños de esos lugares, si bien no están comercializando esa mercadería, pero sí están almacenándola, resguardándola para que luego se distribuya o se comercialice. Usted capaz que piensen en alguna otra conducta o, por ejemplo, quien almacena droga, por ejemplo, no sé, toda esa cadena de acciones que se van realizando que son parte de la comercialización son las que la ley trata de calificar como conductas delictivas. La distribución es poner en el mercado la mercadería falsificada. En algunos casos, la misma persona puede ser fabricante y distribuidor, pero generalmente el distribuidor es el nexo entre el fabricante y el comercio. Ustedes no sé si saben, pero lo que sucede por lo general en el mercado informal, en las ferias, siempre hay una persona que es la que se dedica todos los días a ir puesto por puesto y reponer esa mercadería, ir distribuyendo toda la mercadería que durante el día otra persona va a comercializar. Entonces, en ese caso, tenemos a quien distribuye esa mercadería también calificado como posible responsable de un delito contra la propiedad industrial. Y bueno, el término comercializar es un término muy general que incluye todas las hipótesis que anteriormente les nombraba y otras que también pueden irse adecuando. Algo importante es que hoy en día ustedes saben que todo lo que es la tecnología está cada día más desarrollándose y obviamente es algo positivo que nos permite estar comunicados. Hoy en día, por ejemplo, esta clase la estamos haciendo online, podemos estar todos conectados, pero también lo que es Internet ha avanzado en todo lo que es desarrollar nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos medios para la comercialización de productos. Y también, obviamente, eso ha incidido en lo que es la comercialización de productos falsificados. Entonces, todos estos artículos que estábamos viendo ahora desarrollando, es importante que ustedes tengan en cuenta que no se aplica solamente en lo que es el mercado físico, o sea, en la tienda, en el puesto, sino también se aplica para aquellas conductas que se realizan en Internet. Por ejemplo, se usa una marca en Internet, se comercializa un producto en redes sociales. Todas esas conductas también están incluidas en estos artículos que estamos viendo y por lo tanto quien comercializa un producto a través de Instagram, por ejemplo, está violentando la propiedad industrial. Entonces, en ese caso se pueden tomar las acciones que después veremos que la ley establece. Dai, Derechos hay de... una, Antonia, una mano levantada. Hola, buenas. Antonia, te escucho. Buen Bien. día. Tenía una consulta, porque acá, bueno, em, todo dice mercadería falsificada. ¿Incluye también imitación o es solo Sí. falsificaciones?
Está, No, bien. no, incluye todas las conductas que recién vimos, incluyen las imitaciones, las adulteraciones, este, algunos ejemplos, a veces no tiene por qué ser exactamente la marca igual, sino que si está adulterada o incluso está imitándola, eso también se incluye, está incluido. Bien, muchas gracias. De nada. Y bueno, ahora vamos con los derechos de autor, que en este caso los ejemplos más claros son todos los que se da de piratería audiovisual, que hoy en día con el desarrollo de Internet está cada vez más avanzado los medios que se utilizan para infringir estos derechos. En primer lugar, el artículo 44 dice, son, entre otros casos especiales de reproducción ilícita, las adaptaciones, arreglos e imitaciones que suponen una reproducción disimulada del original. Después, este artículo 46 de la Ley de Derechos de Autor aplica fundamentalmente para, por ejemplo, aquellas páginas ilegales que ponen a disposición películas. Ustedes conocerán muchas, se les vendrá a la cabeza muchas de ellas, y yo después les voy a contar algunos casos prácticos. Por ejemplo, hace unos años atrás, se accionó contra una página de películas y series que se llamaba Pelispedia, que lo que hacía esta página era poner a disposición del público, totalmente de forma gratuita, los enlaces que permitían acceder a las películas y series que quisieras. O sea, vendría a ser como el Netflix ilegal, bueno, de esa forma. Entonces, este artículo lo que dice es, el que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento. Acá, más que nada, es medio instrumento porque también, o sea, ahí ya incluye Internet, total o parcialmente, distribuya, almacene con miras a la distribución del público o ponga a disposición del mismo, en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causavientes a cualquier título, o se le atribuyere para sí o a una persona distinta al respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. O sea, este es el típico artículo que es posible aplicar para los administradores de esos sitios que están poniendo a disposición del público películas, series, obras en general que están protegidas por derechos de autor. Y luego el artículo 46, literal B, castiga también a aquellas personas que fabrican, importan, venden, dan en arrendamiento o ponen de cualquier otra manera en circulación dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos, o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos. Este artículo, más que nada, hace referencia, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acuerda de los dispositivos FTA, que lo que hacían era vulneraban aquellos códigos que todas las señales de televisión ponían para que nadie pudiera piratearlo, y estos dispositivos lo que hacían era desencriptar esos mecanismos de seguridad y permitían, obviamente, tomar de forma satelital las señales y obviamente acceder a ellas de manera ilegal. O incluso, por ejemplo, ahora lo que muchos conocerán como los aparatos TV Box, que esos aparatos lo que tienen son aplicaciones que ya vienen preconfiguradas con contenido ilegal, que en ese caso lo que hace es vulnerar todos esos sistemas de seguridad, porque capaz que, como ustedes saben, todo lo que son las señales, cada titular encripta esas señales de forma tal que nadie pueda acceder. Más que nada, ustedes saben que para poder acceder a una señal paga es necesario contratar un servicio de cable operador. En caso de que no, o sea, obviamente eso tiene un costo. Entonces, en caso de que no ese servicio
obviamente se está realizando de forma gratuita, ahí ya hay un indicio de que posiblemente sea un servicio ilegal. O incluso hoy en día se están dando mucho lo que son los servicios de IPTV, que por ejemplo te ofrecen en Facebook, en las redes sociales, por 300 pesos por mes. Puede acceder a más de 5.000 señales de toda Latinoamérica, 10.000 películas, 15.000 series. Son servicios que se brindan vulnerando todas esas herramientas de seguridad que los titulares de los derechos han creado para protegerlos. Entonces, este artículo se aplica más que nada a ese tipo de conducta. Hasta ahora no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Podemos seguir. No sé, Nati, si vos querés de la parte legal agregar algo más. No, creo que está claro, Dai. Gracias. Bueno, esta es la base normativa que tenemos y lo que la ley en Uruguay considera que son conductas que son castigadas y están dispuestas como delitos. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ¿dónde encontramos productos falsos? No sé si alguno se anima, alguna vez si ha explorado, si ha encontrado algún producto que dice, ah, mira, no, esto es falso. O qué cosas le han, no sé, si por lo general se han puesto a pensar de dónde encontramos productos falsos. No sé si alguno quiere intervenir, pero bueno, el Sí, abanico es ¿dónde lo muy... ven? Me imagino. Yo, por ejemplo, te diría, yo no sé, voy caminando por la puerta no sé, de la América Uruguaya. El otro día en la puerta de la América Uruguaya encontré un puesto y había un montón no sé, había Stanley, había Pikachu, había un montón de productos que evidentemente no suelen venderse y obviamente eso creo que es falso. Y también en Instagram. Claro, sí, llegan continuamente. No sé a ustedes si les pasa, si lo logran identificar, si lo ven, me imagino que sí, pero estaría bueno si ponen algún ejemplo. A ver, dónde en sí el abanico es muy amplio. O sea, hoy en día hasta en el mercado formal, hasta en los shoppings, encontramos productos falsificados, lugar que a veces dice, en un shopping, productos falsos, sí, en un shopping. Y hoy en día, como les comentaba, todo lo que es redes sociales, plataformas de comercio electrónico, bueno, son las que hoy en día están full contaminadas con productos falsificados y bueno, la particularidad que tiene de que en las redes sociales se maneja cierto anonimato por parte de quien está realizando la conducta, porque muchas veces es muy difícil poder identificar a quién está detrás del perfil. Porque cuando uno compra un producto original, uno sabe que va a la tienda, que en caso de que ese producto falle hay cierta garantía, sabe que hay una marca. O sea, uno cuando va a comprarse un par de calzado, por ejemplo, siempre trata de, bueno, ¿cuál quiero? Yo voy a hacer una inversión, me gusta tal marca o me voy a comprar tal marca porque es mejor que tal otra o porque me sirve más. Entonces, todas esas cosas son garantías, elementos que uno considera a la hora de comprarse un producto original. En el caso de los productos falsificados, se carece de cualquier tipo de garantía, es decir, incluso pasa en redes sociales de que muchas veces hasta los delitos de propiedad intelectual están conectados con otros, porque, por ejemplo, con estafas nos ha pasado muchas veces de que vienen consumidores y me dicen, mira, compré este producto y nunca me llegó, era Adidas. Entonces, a ver, Adidas, ¿qué responsabilidad tiene? Y bueno, en ese caso obviamente era un producto falsificado, Adidas no tiene responsabilidad en cuanto a no era un producto que estuviera ofreciendo legalmente la empresa. Entonces, hoy en día las redes sociales están este, vendiendo mucho estos productos y se están asociando los delitos de propiedad intelectual con otro tipo de delitos que obviamente este, los titulares de los derechos y las autoridades en Uruguay están tratando de trabajar en conjunto para poder, obviamente, este, atacar ese tipo de modalidad. Y bueno, en general encontramos mercadería, productos falsificados, mercadería en tránsito, es decir, ustedes saben que Uruguay
tiene una ubicación geográfica que es como la puerta de entrada del cono sur hacia el resto de los países. Entonces, mucha mercadería que viene desde Asia ingresa por Uruguay en contenedores que luego se siguen para otros países como por ejemplo Paraguay y Brasil. Entonces, Uruguay es un país de tránsito de mercadería donde por ejemplo, en el caso de la mercadería falsificada, ingresa por el puerto de Montevideo y luego sigue ya sea para Paraguay o para Brasil en carretera y ahí se hace toda la distribución para el resto de América Latina. Entonces, en Uruguay se incauta mercadería en tránsito, si bien la mercadería en tránsito, como la palabra lo dice, está en tránsito, no viene para el mercado local, pero igualmente en caso de detectarse se incauta. En el mercado formal, en tiendas, supermercados, shopping, depósitos, en el mercado informal, esto quizás es donde uno más a veces lo ve, como decía Nati, en los puestos callejeros, en las ferias, también en Internet, como recién veníamos hablando, redes sociales, plataformas de comercio electrónico, compras en el exterior. Y bueno, en el caso en el estudio Servieri, que es donde trabajamos, creamos una herramienta que se llama Horus, que nos permite detectar en todas estas plataformas lo que son las ofertas de producto falsificado y es una herramienta más que se utiliza para poder detectar este tipo de delitos. Acá más que nada para que vean lo que recién les explicaba, la ubicación de Uruguay en torno a todo lo que es la comercialización, distribución y tránsito de estos productos. Todo lo que es frontera con Argentina y Brasil también es muy importante porque ahí ingresa mercadería ilegal y luego se distribuye a todo el país. Entonces, en esos casos también es una forma donde nosotros encontramos las autoridades trabajan mucho en lo que es el control y la verificación de toda la mercadería que ingresa este, desde esos países y luego obviamente se distribuye y comercializa en el mercado local. Hasta acá venimos bien, no sé si alguno tiene alguna otra consulta, quiere hacer algún comentario. Sí, ¿Venimos bien, Nati? está perfecto. No, lo que quería que les quede claro que en este caso, ponerle, Diana explicó todas las acciones y en esta última slide cómo la mercadería ingresa y cómo se distribuye, pero importantísimo que tengan presente que cualquiera de esos verbos que hablamos, de imitar, almacenar, etcétera, cualquiera de ellos es un delito. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado, primero porque, bueno, claro que eso, si son titulares de derechos, claro que pueden defenderlos hasta última instancia con acciones penales, pero también en el caso de imitar, si se entiende que hay una imitación o una adulteración o una falsificación, también pueden ser pasibles de acciones penales, ¿no? Así que eso es importantísimo que lo tengan presente. Exactamente. Bueno, ahora vamos con qué tipo de acciones puede realizar ese titular del derecho cuando pasa alguna de estas conductas, es decir, cuando alguien me está usando una marca, cuando alguien está comercializando un producto que tiene una marca de la que soy titular. Esas acciones van desde las acciones extrajudiciales a las acciones judiciales, penales o civiles. En el caso de las acciones extrajudiciales, son acciones que están obviamente amparadas por la ley y que se realizan como un primer acercamiento para que esa persona que está vulnerando los derechos tome conocimiento de que está realizando un delito. Como Nati bien decía, muchas veces pasa que hay gente que dice, ay, no sabía o bueno, o la cantidad de mercadería que está comercializando no es relevante, pero bueno, es importante porque es una persona que está comercializando, que tiene contacto con quien lo está fabricando, con el distribuidor. Entonces, en ese caso, una acción extrajudicial implica, por ejemplo, hacer una investigación en el mercado. Muchas veces se detectan tiendas formales que están comercializando productos en infracción, entonces ahí hay que tener prueba de que efectivamente se está dando en determinado lugar la comercialización de determinado producto y para eso lo que se hace es realizar una compra con un escribano público para tomar
prueba de que efectivamente se está realizando esa conducta y después se hace una notificación al titular de esa tienda informándole e intimándole de que retire del mercado esos productos porque se encuentran en infracción marcaria. Todo esto se hace con un escribano público y es a los efectos de, bueno, poner en conocimiento y tratar de que en esta primer medida se retire la mercadería del mercado, de mercadería que obviamente está infringiendo derechos de propiedad intelectual y que si el titular del derecho quiere accionar e ir por más, obviamente la normativa lo habilita, porque la conducta, como bien decía Nati, es un delito. Muchas veces pasa de que luego de esta acción se llega a el infractor, la persona que está comercializando estos productos, deja de vender y se hace un acuerdo donde entrega toda esa mercadería, se compromete a no comercializar más, reconoce los derechos de propiedad intelectual del titular y la acción termina ahí. Pero muchas veces pasa de que la acción no termina ahí o incluso directamente inicia en la vía judicial. Y en este caso tenemos dos vías que son totalmente independientes y que es posible ejercerlas por parte del titular. En el caso que yo me especializo más en la acción judicial penal, que empieza con una denuncia penal ante la autoridad competente, es decir, ante la fiscalía, donde el titular del derecho, acreditando que tiene la marca registrada, como bien Nati hoy decía, y a través de su abogado directamente el titular pone en conocimiento de las autoridades de que en determinado lugar se está comercializando mercadería en infracción. Entonces, en ese caso, la fiscalía por lo general lo que hace es, bueno, en contacto con las autoridades policiales, empieza una investigación con el fin de incautar esa mercadería, o sea, se hace un allanamiento, por ejemplo, si fuese en un local comercial, se hace un allanamiento de ese local, se identifica toda aquella mercadería que esté en infracción marcaria y se incauta, obviamente previa orden judicial. Ahí inicia todo el proceso judicial penal y luego vamos a ver con más adelante cuál es el destino de esa mercadería y obviamente se aplica las condenas que establece la normativa, que muchas veces va a una condena efectiva o incluso la fiscalía hoy en día con el nuevo proceso penal puede hacer un acuerdo reparatorio con el infractor y establecer medidas que no siempre van a la condena. Y después la acción judicial civil, en este caso, implica presentar una demanda civil donde le solicito al juez que ordene el cese de la infracción y le reclamo los daños y perjuicios que me ocasiona esa conducta, estableciendo medidas cautelares y obviamente una condena, que en este caso más bien es una condena económica que se establece a la persona que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué requisitos se deben cumplir para un titular del derecho poder iniciar este tipo de acciones, ante las autoridades competentes? Como bien hoy decía Nati, es importante que si voy a proteger mi marca frente a una conducta de un tercero, esa marca esté debidamente registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Eso es muy importante porque es como yo acredito que tengo un derecho sobre ese logo, esa palabra, esa forma. Es lo que a mí me habilita a ejercer este tipo de derechos. O los derechos de autor, que en este caso son derechos universales que no necesariamente deben estar inscritos acá en Uruguay, pero tengo que ser el titular de esos derechos. Y si actúo a través de un representante legal, es decir, a través de un abogado, ese abogado tiene que tener un poder para pleitos que debe estar vigente para poder presentar esa denuncia o esa demanda ante la justicia. Otro punto importante es que en Uruguay este tipo de acciones penales, más que nada, las autoridades no pueden hacerlas por sí solas, es decir, no pueden incautar mercadería por sí, sino que para que, si bien ellos tienen facultades de verificar, por ejemplo, la Dirección Nacional de Aduana tiene facultades para verificar los contenedores que vienen en tránsito o aquellos vehículos que ingresan desde las fronteras de Uruguay. Es necesario que para que la mercadería quede incautada por infracción a derechos de propiedad industrial,
es necesario la instancia de parte. ¿Esto qué quiere decir? De que el titular de la marca, el titular del derecho, tiene que presentar la denuncia diciendo de que su marca está siendo vulnerada, ya sea por la comercialización en un local formal o en la situación que sea. Entonces, en este caso, si no presenta la denuncia, esa mercadería, si solamente fue incautada por propiedad intelectual, se puede liberar. O sea, continúa en el mercado, o, por ejemplo, muchas veces pasa de que puede ser una mercadería que se encuentra en tránsito, entonces la aduana la retiene. Si el titular del derecho no presenta la denuncia, esa mercadería continúa su camino. Entonces, es importante que tengan en cuenta de que los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son delitos a instancia de parte. ¿Alguna duda? No sé si venimos, creo que bien de Eso, tiempo. creo que quedó claro igual lo que decías recién, pero no hay opción de que se participe de oficio, digamos, como en casos de patentes o marcas. Solo tiene que ser de parte del registrado, digamos. Claro, las autoridades por lo general realizan verificaciones y tienen autoridad para realizar esas verificaciones, pero en caso de retener mercadería, por ejemplo, que se encuentre en infracción marcaria, si luego el titular de la marca no presenta la denuncia, la autoridad de oficio no puede actuar. Eso es lo que quiere decir la instancia de parte. Sí, no es como decías, Denis, que claro, en el caso de las marcas, en el procedimiento se podía oponer de oficio, eh, y bueno, y había que actuar el titular del registro para pedir la cancelación o la anulación y después lo hacía la oficina. En este caso, si bien pueden, no sé, detener un contenedor o pueden en una feria identificar, no sé, la intendencia o la policía o quien sea, los productos, ellos no tienen la capacidad para decidir por el derecho del titular. Entonces, es el titular el que dice, bueno, sí, quiero que se siga adelante y denuncio, o no, bueno, en este caso, no sé, van a decir, sí, bueno, yo vivo viendo, como les decía, en la calle que hay muchos productos falsos. Bueno, a veces el titular no le interesa el mercado o no le interesa el momento, no sé, para presentar una denuncia y hacer todo un procedimiento penal en el caso, y no lo hace. Entonces esa mercadería queda en el mercado. Una cosa importante también es que muchas veces pasa de que, sin lugar a dudas, los delitos de propiedad intelectual e industrial están relacionados con otros delitos. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces, por ejemplo, la aduana incauta mercadería por infracción aduanera de contrabando. Por ejemplo, en la frontera pasa mucho de que ingresan vehículos provenientes de Argentina, de Brasil, con mercadería, que obviamente esa mercadería ingresa sin pagar los tributos aduaneros correspondientes, de forma ilegal. Y esa mercadería no solamente ingresa infringiendo la normativa aduanera y constituyendo contrabando, sino que también esa mercadería tiene logos, tiene marcas y también está infringiendo los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí es diferente porque en ese caso la mercadería se incauta igualmente por infracción aduanera de contrabando y la denuncia del titular del derecho de propiedad intelectual o industrial va a ayudar a los efectos a la hora de condenar a esa persona, que no solamente va a estar condenada por un delito de contrabando, sino que también por un delito contra la propiedad intelectual. Entonces muchas veces pasa de que se debe tener en cuenta de que son delitos que están asociados a otros delitos y que actualmente en Uruguay han habido fallos, han habido sentencias donde se castiga a la persona por contrabando y por infringir derechos de propiedad intelectual. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos para que ustedes puedan ponerle imagen a todo esto teórico que estábamos hablando. Por ejemplo, este es un caso de una incautación de mercadería en tránsito. Ustedes verán ahí el contenedor, es un contenedor que venía desde Asia, más que nada por lo general vienen de China específicamente. Es un contenedor que vino vía marítima, por lo general están meses viajando,
Y cuando llegan a Uruguay, que Uruguay es el país de tránsito se descarga del buque y luego sigue en tránsito, por ejemplo, en este caso iba para Paraguay, va por carretera. En este caso, ese contenedor se retuvo en el puerto de Montevideo y a veces hay muchos indicios de que a las autoridades hacen dudar de si la mercadería es realmente la que se declara en los documentos aduaneros. Entonces, muchas veces pasa de que, bueno, la aduana dice, bueno, esta mercadería, este contenedor puede contener mercadería en infracción marcaria o incluso ustedes saben por las noticias que muchas veces pasa hasta con estupefacientes, que es un contenedor que por el peso del contenedor no coincide con la mercadería que se declara en los documentos. Entonces la aduana, en este caso, lo que hace es verificar ese contenedor. Se apertura el contenedor y en este caso, cuando son posibles delitos marcarios, llaman a todos los abogados que representan a las marcas en Uruguay para que realicen una verificación y puedan determinar si la mercadería es o no falsificada. En este caso, son distintas incautaciones donde, como verán, se falsifica todo tipo de productos, desde lentes de sol, máquinas de afeitar, juguetes, prendas, accesorios. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de los lentes de sol, además de estar en infracción marcaria, al ser productos falsificados, no cuentan con las protecciones que sí cuentan los productos originales. Entonces, ahí ya podemos ver que no solamente está infringiendo un derecho de propiedad, sino que también puede afectar la salud de quien esté consumiendo ese producto o quien sea el futuro destinatario de esa mercadería. En el caso de las máquinas de afeitar, también es un producto que entra en contacto directo con la piel. Al ser un producto falsificado, ha pasado muchas veces de cortes, de infecciones que se producen porque obviamente el producto viene en contenedores, en malas condiciones, no se toman en cuenta la cadena de custodia que tiene que tener ese producto para que llegue en debidas condiciones al consumidor. Entonces, en estos casos es muy importante que tengan en cuenta en que la variedad de productos que se falsifican, incluso hasta medicamentos, es importante porque muchas veces afecta directamente la salud. En este caso, obviamente que este contenedor tenía mercadería falsificada, entonces, en este caso, para que el contenedor no siguiera su destino, que era Paraguay, los titulares de los derechos debieron de presentar la denuncia ante la fiscalía competente y empezar todo el proceso penal hasta lograr el destino final de esta mercadería, que por el tipo de mercadería que es, fue la destrucción. Otro caso de lo que les comentaban, mercadería en la frontera. Pasa mucho en Rivera, Salto, Paysandú, Rocha, que son ciudades de frontera directamente comunicadas. Incluso ustedes saben que en Rivera, en el Chuy, separa una calle, un país de otro. Entonces, en ese caso, el flujo de mercadería, la circulación de mercadería falsificada es bastante amplia. Entonces, en este caso, las autoridades lo que hacen es verificaciones en vehículos, en ómnibus. Muchas veces pasa de que se han detectado maniobras que son perfiles de Instagram o de Facebook que comercializan productos falsos, pero que en sí no es que tenga el administrador de ese perfil la mercadería en su casa o en un depósito, sino que se la envían directo desde la frontera. Entonces, muchas veces pasa de que eh, intervienen terceras empresas, terceras personas, como por ejemplo los couriers, eh, las agencias de transporte, donde obviamente las autoridades realizan inspecciones porque saben que muchas veces es el medio por donde circula esa mercadería. En este caso, era mercadería que la detuvo la Administración de Aduanas de Riberas por infracción aduanera de contrabando, como hoy les ponía el ejemplo, y al verificarse se constató de que además de estar en infracción aduanera de contrabando, era mercadería que tenía marcas y en este caso estaban en infracción marcaria a distintas empresas. Esta es una modalidad, esta es incautación de mercadería en aeropuerto. Esta es una nueva modalidad que se está dando mucho por el comercio electrónico, el comercio internacional,
lo que son las franquicias. Está pasando mucho de que se están realizando compras en el exterior para luego comercializar acá en Uruguay a través de perfiles de Instagram. Entonces muchas veces pasa de que a veces vemos que un perfil de Instagram dice, no, demora 20 días, tenés que hacer una seña. Entonces son mercadería que se adquieren en el exterior a través de plataformas de comercio electrónico y luego ingresan al mercado a través de redes sociales. Pero lo que se está trabajando mucho, y en ese caso hay una tarea que es bastante ardua, porque esta mercadería viene en pequeños envíos. ¿Por qué? Porque los infractores intentan usar las franquicias o incluso no pasarse determinado tope de dinero en las compras para poder ingresarlo más fácilmente y evitar controles. Pero la aduana, en el caso de la aduana al aeropuerto, está colaborando mucho en todo lo que es la protección de la propiedad intelectual y se están verificando muchos pequeños paquetes semanalmente donde se detectan mercadería falsificada. Lo que más se encuentra son camisetas de fútbol, más que nada todo en la época de Copa América fue un caos total porque había mucha mercadería relacionada a los eventos deportivos, calzado, camisetas y muchos productos electrónicos que por el tamaño es un buen ingreso a través del aeropuerto y más que nada porque son productos que en el exterior y al ser falsificados se venden obviamente mucho más barato. En este caso verán auriculares, camisetas, todos son productos falsificados y lo que tienen, por ejemplo, las camisetas son camisetas de muy buena calidad, que a veces incluso confunden a las autoridades y en ese caso hacemos un trabajo continuo de capacitación para que cada día se pueda desarrollar y las autoridades cuenten con más herramientas a la hora de verificar este tipo de cargas. Y ahí en el caso bueno, en esta imagen también, pero en el caso de los auriculares y en esta como en los suecos, vimos que no solamente a veces, y muchas veces, Diana, seguro, encuentran este tipo de productos sin la marca Crocs, por ejemplo, o sin la marca Apple, pero sí también están violando los derechos de propiedad industrial porque o imitan la marca tridimensional, que es marca registrada, o imitan un diseño industrial. O sea, no necesariamente el delito se configura porque se ponga una marca o se imite la marca denominativa o el logo. A veces, como en estos casos, son otros los derechos de propiedad industrial que se están violando y sigue la misma regla. Sí, exactamente. O sea, la infracción, el delito se da, ya sea como tú bien decías, porque usen la palabra Adidas o porque estén imitando el diseño tridimensional que está registrado en el caso de Crocs de los suecos. Entonces, la conducta, el delito aplica para todas las conductas y protege al titular, le permite proteger sus derechos, ya sea de marca denominativa, tridimensional, mixta, o sea cubre todo lo que es el derecho de propiedad industrial. En este caso, mercadería en un local formal que se comercializaba al por mayor y al por menor, y obviamente este local oficiaba de distribuidor para muchos minoristas, que ya sea luego la revendían en el mercado informal o tenían sus propias tiendas o a través de redes sociales. En este caso se hizo un allanamiento en el local junto con la policía y se constató que también tenían un depósito donde toda esta mercadería era almacenada y en este caso el titular de la tienda no solamente cometía la conducta de comercialización que hoy hablábamos, sino que también de almacenamiento para luego comercializar y distribuir. Entonces la condena en este caso fue por almacenamiento, distribución y comercialización, porque eran todas las conductas que este infractor realizaba a la hora de comercializar todos estos productos en infracción. Este es otro caso interesante y de los que se da con bastante asiduidad. En este caso era una mercadería que se estaba ofreciendo en el mercado online, específicamente en Instagram. Eran productos de lujo
por lo que se hacían publicaciones muy buenas, que la gente le daba a entender que el producto era original, incluso a veces hasta usaban imágenes de las que eran extraídas de los sitios web de las tiendas. O sea, ahí también hay otra infracción por el uso de imágenes, pero obviamente a la hora de comercializar los productos uno consultaba y le decían, bueno, $200, $300, que obviamente no es un precio que valga el original, pero el consumidor ya le hablas en dólares, le hablas 200, 300, 500, es como que dice, bueno, está, debe ser original. Lo que tiene particularidad este caso en que obviamente esa persona no manejaba un pick-up, no manejaba un domicilio físico, no podías ir a ver la mercadería, sino que si querías un producto te mandaban fotos, te decían a qué cuenta debías depositar el dinero y podías coordinar o un punto de entrega o lo enviaban por algún servicio de courier o cadetería. Entonces, en este caso, lo importante fue poder determinar desde dónde se estaba comercializando esa mercadería, dónde estaba ese depósito, desde dónde ese perfil de Instagram estaba operando. Entonces, acá fue muy importante el trabajo de investigación que hicieron los titulares de los derechos juntos con las autoridades para lograr identificar, obviamente en este caso se utilizan distintos métodos de, por ejemplo, previa orden judicial, se pueden realizar verificaciones de los números de teléfonos que se utilizan para poder dar efectivamente con el domicilio, porque no teníamos un domicilio donde poder ubicar a esta persona. Efectivamente, se logró ubicar el depósito y se realizó un allanamiento por parte de la policía, de Interpol fue en este caso, lográndose incautar toda la mercadería de lujo que se estaba comercializando por redes sociales. Era mercadería que era de buena calidad, obviamente era falsificado, pero de buena calidad, y obviamente estaban marcas de lujo como Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Lacoste. Era todo mercadería que se vendía exclusivamente por redes sociales. Y en este caso, obviamente, todos los titulares de los derechos vulnerados presentaron la correspondiente denuncia y transitó el proceso penal. Este es el caso que hoy les comentaba de violación de derechos de autor, de derechos de propiedad industrial, que era el caso de Pelispedia. En este caso era un sitio, un conjunto de sitios web que ponían a disposición del público películas, series y en este caso particular, su administrador era una persona, era un uruguayo que desde su casa operaba toda esta plataforma, lo cual ustedes saben que son totalmente gratuitas. La ganancia de estas plataformas está en la publicidad. No sé si alguien alguna vez ha intentado ver una película o serie en un sitio pirata para poder darle play y que empiece a reproducir, tenés que empezar a cerrar ventanas y ventanas y ventanas que son ventanas de publicidad. Y toda esa publicidad es la monetización que tienen estos sitios. O sea, cuando uno está haciendo clic en la publicidad o está ingresando a esa publicidad que me aparece antes de ver la película, es todo ganancia que se está llevando el administrador del sitio. Entonces, la monetización de estos sitios, uno piensa, y bueno, ¿qué es lo que gana? Bueno, ganan por publicidad, por reproducción, toda es una ganancia ilícita que se está dando al poner en este tipo de sitios las películas y series. Y lo atractivo es que muchas veces es muy fácil acceder. Incluso es posible acceder a películas y series antes de que estén en estreno en el cine o en la plataforma que vaya a ser. Pasado que justo, me acuerdo que en este caso en la época que se hizo, creo que era un capítulo, una temporada de la serie Lucifer, y Pelispedia la tenía antes de que saliera en la plataforma que se iba a transmitir. O sea, son sitios que están constantemente alimentándose y están actualizados, y obviamente eso los hace atractivos y que sean consumidos por los usuarios. En este caso en particular, como les decía hoy, el sitio era administrado por un uruguayo, se tuvo que hacer todo un trabajo de inteligencia junto a Interpol, delitos informáticos, y la importancia de esto es el tema de la prueba. Entonces, el día que se hizo el allanamiento en el domicilio del administrador,
fue importante lograr desde la justicia todas aquellas órdenes judiciales que permitieran reservar esa prueba, porque ustedes saben bien que hago un clic y elimino todo desde cualquier otro dispositivo, porque ¿de qué me sirve incautar una computadora si capaz que otra persona desde otro lugar puede eliminar toda esa prueba y nos quedamos sin caso? Entonces, en este caso fue muy importante no solamente el hecho de la coordinación entre los jueces, la fiscalía y la policía, sino que también todo lo que fue las medidas que se tomaron para reservar esa prueba y que efectivamente luego se pudiera llegar a lo que fue la condena a los responsables. Entonces, no solamente otra cosa importante de este caso es que en el momento en que se hace el allanamiento, al administrador y su pareja, que eran los responsables del sitio, se los detiene y se los aísla completamente de todos estos elementos de las computadoras, celulares, al punto de que ellos no tuvieron más contacto con ningún tipo de elemento que pudieran ellos manipular y borrar toda esa prueba. Y en primera instancia lo que se dispuso fue una medida cautelar de prisión preventiva para estas personas, porque se sabía que si ellos quedaban libres, podían llegar a borrar toda la prueba que se tenía. Y efectivamente luego, tras la colaboración que ellos hicieron con la justicia, se logró desactivar los sitios y se logró remover, no me acuerdo bien cuánto era, pero más de 70 terabytes de archivos multimedia que eran alojados en distintas nubes, que eso era lo que alimentaban al sitio y permitían la reproducción ilegal de esas películas. Y no Diana, y en este caso, quien hace la denuncia no es titular de marca, en este caso va por derecho de autor y no es exactamente. solamente uno, porque en verdad son varios los titulares, ¿verdad? Exactamente, en este caso la denuncia fue presentada por todas aquellas productoras de contenidos audiovisuales que eran las titulares de los derechos de las películas y series que en esta página se estaban poniendo a disposición. ¿Se acuerdan que en la normativa de derecho de autor, en el artículo 46 que vimos al principio, era el que la conducta era poner a disposición una obra por cualquier medio? En este caso fue la conducta que se aplicó. Importante también fue que no solamente se condenó por un delito contra violación a derechos de autor, sino que también se lo conectó con el lavado de activos, porque en este caso, ustedes saben que los delitos contra la propiedad intelectual industrial son delitos precedentes del lavado de activos. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general la ganancia que tienen aquellas personas que cometen delitos contra la propiedad intelectual industrial, esa ganancia es una ganancia ilícita que obviamente en la ley de Uruguay está considerada como delitos precedentes al lavado de activos. Entonces, en este caso, toda la ganancia que obtuvo esta persona, imagínense que esta persona se dedicaba exclusivamente a esto, o sea, vivía, tenía dos autos, tenía una casa, tenía motos de agua, o sea, era una persona que realmente podía vivir siendo exclusivamente administrador del sitio, o sea, tenía una ganancia muy importante y obviamente en este caso se condenó no solamente por violación a la propiedad intelectual, sino que también por un delito de lavado de activos y eso fue lo que hizo que la pena fuera de más de 3 años de prisión efectiva, que para lo que es Uruguay es una pena que fue realmente importante y más que nada por el tipo de delito. Este es otro caso que es también infracción a derechos de autor, que es el otro artículo que les comentaba. Fueron aparatos TV Box que se encontraron en tránsito, venían desde Asia, iban para Paraguay y en Paraguay luego se iba a distribuir hacia Brasil. Eran dispositivos que venían preconfigurados con aplicaciones que una vez que se conectaba al televisor, estos dispositivos los convierten como en Smart TV y te permiten acceder a determinadas aplicaciones. En este caso, se activaba con un código que el propio aparato tenía y podías ver películas, series, señales de televisión. Y lo que llamaba la atención que muchas señales de televisión estaban en portugués
Y por eso fue que cuando se hizo toda la investigación, si bien este contenedor con estos aparatos, el destino final era para Paraguay, en Paraguay se iban a distribuir hacia Brasil. Entonces, en este caso, estos dispositivos vulneran esos sistemas de seguridad, como establece el artículo, que los titulares de las señales, de las series, de las películas, disponen en sus contenidos para que no sean pirateados, por así decirlo. Entonces, en este caso también estos aparatos fueron incautados en base a la normativa de derechos de autor y luego fueron destruidos. Esto es más que nada para que ustedes tengan una noción general, porque capaz que ya es muy legal y a veces es más complicado, pero cuando yo les hablo de que las autoridades incautan, empieza el proceso penal, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se imaginan, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que hace el fiscal? ¿Qué es lo que hace el juez? Bueno, en este caso, como hoy bien hablábamos, es necesario que el titular del derecho presente esa denuncia penal para que las autoridades hagan el allanamiento o la incautación. O muchas veces pasa al revés. Como él les comentaba, la aduana verifica mercadería por las competencias que tiene y luego le avisa al titular del derecho y presenta la denuncia. Una vez que se presenta la denuncia, esa denuncia se presenta por el titular del derecho, o sea, no la puede presentar un tercero que no sea el titular del derecho, y el titular del derecho es la persona física o jurídica que aparece como propietario ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial como titular de la marca. Una vez que se presenta la denuncia, comienza la investigación que la realiza la Fiscalía junto con la autoridad policial o aduanera. Y una de las primeras medidas que la fiscal solicita una vez incautada la mercadería es la pericia. ¿Qué quiere decir esto? Es que el producto que se incautó debe ser periciado, comparado con un producto original y una autoridad, ya sea, por ejemplo, en este caso, la pericia técnica en Uruguay, tenemos una autoridad competente, que es la Dirección Nacional de Policía Científica. Ellos tienen un laboratorio especializado en propiedad intelectual, que ellos lo que realizan es un estudio comparativo del producto original y del producto incautado. Y ahí comparan y determinan si es falsificado o no. Pero la ley establece que debe ser una pericia técnica. Y actualmente muchas veces pasa de que hay productos que ni siquiera el propio titular lo fabrica. Ha pasado, por ejemplo, de encontrar alfombra para autos de Lacoste o juegos de sábanas de Louis Vuitton, y son productos que esas marcas no lo fabrican, entonces por lo tanto es imposible tener un producto original para que Policía Científica coteje. Entonces, en este caso, hoy en día, la justicia está admitiendo de que el propio titular, que más que el propio titular de la marca, diga de que ese producto es falsificado cuando es él el que lo fabrica, es él el que lo diseña, es él el que tiene el derecho. Entonces se están presentando pericias que se llaman pericias de parte, que son documentos donde el propio titular, a través de un estudio comparativo fotográfico, determina por qué el producto incautado es original, y ese documento, por ejemplo, en el caso de no sé, Louis Vuitton, se firma en Francia, se manda a Uruguay apostillado y se presenta ante las autoridades traducido. Y eso hoy en día se está tomando como pericia para luego, de acuerdo a lo que establece la ley, poder establecer el destino final de la mercadería, que es la donación o la destrucción. Entonces, en ese caso, luego de realizada la pericia, es Lo que posible quería dar, que... un minuto, lo que quería decir que hoy en día a veces las infracciones o las imitaciones son tan perfectas que hasta Exacto. al propio titular le resulta difícil darse cuenta. Entonces vos pones un producto original al lado de uno falso y a veces decís, ¿es o no es? ¿No? Vos que tenés No, mucha no. experiencia y A hasta el veces pasa propio de que titular a hay, veces. les voy a Y contar se un venden caso. a precio, hoy ya se vende a precios que es casi iguales a los de un original. Pasa mucho con las camisetas de fútbol, por ejemplo, de que la calidad es tan buena de que a veces por determinados elementos de seguridad, porque la etiqueta, el código, ahí es cuando realmente nos damos cuenta de Claro, que el producto los es falso. titulares de marca tienen que tomar medidas como eso, no sé, poner
determinados elementos así como mínimos que solo ellos pueden darse cuenta. Capaz que estamos hablando de una línea o un punto en algún lado donde que el infractor no puede darse cuenta y bueno, y si no lo tiene, evidentemente es falso, pero es tan difícil hoy en día porque es tan buena la calidad de los productos y ya no es que los venden, te compras un Louis Vuitton a $50, no, ya te lo están vendiendo a Sí, precio caro. o sea, lo venden caro, que en redes sociales, por ejemplo, manejan costos en dólares. Entonces, a veces la gente ya piensa, bueno, si me lo está vendiendo en dólares es porque debe ser original. O ese tipo de cosas que incluso pasan mucho. Por ejemplo, también nos pasó una vez donde se incautaron joysticks para PlayStation, donde era tan buena calidad el falsificado, el incautado, que policía científica a la hora de determinar si era falso o no, tuvo que pesar la placa que tiene adentro el joystick para darse cuenta de que efectivamente era falsificado, porque esa placa estaba hecha con un material que el original no. Entonces el original lo que permitía de que el peso sea menor, permitía mejor movilidad a la hora de jugar y manipular el control. Entonces son elementos que a veces eh, son imposibles de a veces el consumidor darse cuenta de que si es falso o no, sino que se requiere de cierta experticia para llegar a determinar. Y bueno, el tema de la pericia es muy importante en un proceso penal porque es lo que es la prueba que va a determinar que efectivamente ese producto, esa mercadería que se incautó es falsificada y está infringiendo derechos de propiedad industrial o intelectual, y se pueda llegar a disponer la destrucción respecto a la mercadería de productos y a condenar al infractor. Hay una pregunta de Thais que dice cuándo se dispone si es la destrucción o la donación. Bueno, después de realizada la pericia y concluido que el producto es falsificado, ahí ya se puede ordenar el juez la destrucción de la mercadería. ¿Qué es lo que va a depender de si se destruye o se dona? Es el carácter del producto, o sea, la naturaleza de ese producto. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, los juguetes falsificados contienen elementos materiales que pueden ser tóxicos, entonces no es posible donarlos. O incluso, por ejemplo, la ropa se trata siempre de donar, pero si la marca, el logo, tiene una dimensión que al momento de retirárselo queda inutilizada la prenda, obviamente ahí ya no se puede donar la mercadería. Entonces muchas veces depende de que si la donación siempre va a ser estipulada siempre y cuando por las dimensiones del logo, el tipo de producto pueda ser removido y no quede inutilizado. O por ejemplo, muchas veces pasa que, no sé, eh, los productos de consumo que son falsificados obviamente no se pueden donar porque se desconoce la cadena de custodia, se desconoce el estado de ese producto. Entonces, siempre se trata de que el consumidor final no se vea afectado. Entonces, si yo dono, por ejemplo, una pasta de dientes falsificada, puede llegar a perjudicar al consumidor. Entonces, o si muchas veces pasa de que los juguetes, por más que uno quiera donarlos, a veces pasa que tienen tóxicos. Entonces, si el juguete falsificado tiene tóxico y el niño lo pone en la boca o lo que fuese y le afecta su salud, ahí hay una responsabilidad también de la marca. Entonces, un poco para unir la pregunta con lo que viene ahora. La ley en Uruguay de marcas establece que una vez realizada la pericia, se puede establecer por parte del juez la donación o la destrucción. Esto también aplica para lo que es derechos de autor. Entonces, esto es un poco lo que hablábamos de la pericia, lo voy a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el estudio Servir y Monsuárez, que es donde ejerzo y donde trabajo y donde aplico todas estas cosas que les he venido comentando, teníamos ese problema. Todos los residuos que se generan a la hora de destruir esta mercadería falsificada, obviamente en cierta medida afectan el medio ambiente, sin perjuicio de que se realizan respetando las normas medioambientales en empresas que están realmente habilitadas para ello.
y esos residuos que se generaban las destrucciones terminaban en el vertedero municipal. Y nos pasaba en muchas ocasiones que eran muchos juguetes que se venían incautando y que no se podían donar y que ese plástico, al destruirlo, generaba un residuo importante. Entonces empezamos a pensar de qué forma podíamos seguir cumpliendo con esas órdenes judiciales de destrucción de mercadería, pero reutilizar ese residuo para ver de qué otra forma podíamos contribuir a la economía circular, contribuir al medio ambiente. Entonces, en ese caso, nos unimos con distintas empresas, con Uruplac, que es la empresa que se dedica a todo lo que es la destrucción y reciclaje de residuos plásticos, con la Secretaría Nacional de Deporte, y empezamos a elaborar estos tableros que ahora les voy a poner un video, donde los tableros lo que son creados con residuos plásticos que se generan a través de destrucciones de productos falsificados. Entonces, eso fue un poco la forma en que encontramos de decir, bueno, los plásticos que generalmente son juguetes que no se pueden donar, todo lo plástico que estamos destruyendo, ese residuo que genera es la materia prima para la elaboración de tableros de básquetbol que luego se donan a escuelas públicas de acá de Uruguay que ahora en el video van a poder ver, a ver si lo La idea escuchan. surgió a raíz de la incautación de productos falsificados que se Se hace acá escucha en bien. Uruguay y que buscamos a través del estudio darle una destrucción sustentable, trabajando con un programa muy bueno que funciona en todas las escuelas públicas, que lo que quieren hacer es llevar el deporte a las escuelas. Estamos haciendo unos tableros de básquetbol que están realizados con productos plásticos reciclados, algo circular muy bueno, que va a permitir que, bueno, que de algo tan malo como es la falsificación de productos podamos de alguna forma verterlo nuevamente a la sociedad a través del deporte. Encontramos algo que es parte de la solución del medio ambiente y ayudaría muchísimo poder reciclar esos productos que no tenían solución y que podamos lograr a mejorar la infraestructura deportiva. Creo que es importante que la sociedad entienda el tema del concepto de economía circular. Los residuos son un problema para el mundo, para la humanidad, y poder transformarlos, recuperarlos, darle valor es fundamental porque tiene un impacto económico, un impacto social y un impacto favorable al medio ambiente. Sin duda fue una muy buena idea el poder, a partir de esta generación de este producto en tableros de básquetbol, para seguir difundiendo el básquetbol a nivel nacional y a nivel de programas que está dentro de la escuela pública. Muy felices y bueno, esto es un empujón que nos va a dar para seguir construyendo cosas en conjunto, que es en esta sinergia que tenemos con esta evolución tan grande que tiene a la comunidad, ¿no? Esto fue apuntado para niños y niñas de quinto y sexto de escuela, para llevar a esto dentro de la formación de deporte en las escuelas públicas, reflejado todo esto en un tablero que van a usar los niños, y es algo muy lindo para nosotros. La verdad que es un honor poder hoy estar en este proyecto, que bueno, que espero que sea el primero de varios proyectos que tengamos. Agradecer al Estudio Salieri y con Suárez que están en este proyecto tan lindo y que seguramente van a haber paneles de básquet en todo el país con la dirección de la Secretaría Nacional de Deporte, ANEP y el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, me pareció un poco ilustrativo para ver más que nada cómo es el proceso y cuál es el objetivo de esta campaña que se llama Score Green, que bueno, trata de eso, de destruir productos falsificados, pero de que ese residuo sea regenerado y convertido en materia prima para un nuevo producto que se inserta a la sociedad de una manera educativa y mucho más eficiente. Acá ven algunas imágenes. Sí, Y porque bueno, muchas veces queda la idea de por qué no, como decías, Thais, por cuándo se decide si se destruye o se dona, si es ropa, si son juguetes, si es por qué no lo donan, y bueno, pero en verdad en muchos casos primero que son infracciones a derecho de propiedad industrial, si se permite que eso siga circulando, estamos yendo contra los derechos del titular que está invirtiendo en eso. Y dos, que muchas veces esos productos, como decía Diana, pueden ser tóxicos, o las piezas son muy pequeñas y se pueden atorar, o no sé, te estás lavando los dientes y se te parte y te clavas el cepillo de dientes. Entonces, con lo que sí se puede y habría que destruirlo,
pero se puede utilizar porque no tiene elementos tóxicos, porque bueno, se presta para la fundición en esas placas, se hace de esa manera y está buenísimo. Hay también otras iniciativas, no sé, hay uno con los productos textiles también, Diana, que se cortan y se hace una técnica donde se están haciendo mantas. Entonces, sí, las marcas buscan de alguna manera no destruir sustentablemente y aportar algo más a partir de esto que es una infracción. Entonces, bueno, no puedo donarlo, no puedo utilizarlo en la sociedad, pero bueno, busco la forma de devolverlo. Y sí se puede, y sí es aceptado también por la autoridad y por la ley, porque es destrucción de todas maneras. Así que, Dai, si querés dejar de compartir y ponemos si tienen alguna duda o algún aporte, creo que es un tema súper interesante y, y bueno, como les Creo decía, si que miran, iba a decir algo para culminar. Yo creo que a veces uno piensa en infracciones de grandes marcas o piensa en, bueno, ¿qué le hace que a tal marca le infrinjan los derechos? Pero también pensemos en que a veces en la industria nacional pasa mucho de que el proceso creativo de crear una marca, crear un logo, implica no solamente todo un trabajo de creación, un gasto económico y que un tercero que no está autorizado infrinja o use esa marca, use ese derecho, es realmente afecta no solamente al titular de la marca que ve disminuidas sus ventas, que obviamente que comercialicen un producto falso a un costo menor, hace que obviamente el consumidor vaya para ese lado. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que hoy en día en Uruguay infringir un derecho de propiedad intelectual es un delito como lo es rapiña, como es un homicidio, como lo es cualquier otro de los delitos que vemos hoy diariamente. Entonces, la propiedad intelectual en Uruguay se incentiva y también se protege y obviamente uno como titular de un derecho tiene distintos mecanismos legales para poder hacer valer esos derechos y para cesar esa conducta ilegal. Así que bueno, siempre sean precavidos, traten de siempre, ya sea a la hora de crear un derecho de propiedad intelectual o industrial, y también a la hora de consumir un producto que pueda estar infringiendo un derecho o que a veces por una cuestión económica preferimos ese producto y no otro, pero a la larga ustedes piensen en que la calidad, no solamente en la calidad del producto, sino a quién se está afectando. buenísimo. Muchas Bueno, gracias, Diana. no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy a las órdenes, este, para lo que necesiten. Muchas gracias, Diana. Creo que es un tema en el que, digamos, los diseñadores, arquitectos, estamos más alejados o en general tomamos contacto a través de los medios públicos, pero es verdad que tiene un vínculo más cercano con lo que hacemos y es necesario también saber, digamos, cuál es el marco que ampara nuestra actuación profesional. Así que muchas gracias por compartir estos conocimientos y esta experiencia. Gracias a ustedes. Espero no haber sido muy aburrida con temas legales que sé que a ustedes capaz que estas cosas lo saca un poco del foco de lo que es la carrera, pero bueno, siempre el saber no ocupa lugar, así que está bueno. Bueno, si no hay más Bueno, si no consultas, hay preguntas, entonces, Ariel. Hola, buenos días. Yo tengo dos consultas. sí. Había preguntado en la clase anterior, en la tarde, si estaba la fecha del parcial, porque yo no estoy en Uruguay, más que nada, y tengo que comprar el pasaje. Uno es esa, y la otra consulta es respecto al ejercicio que tenemos que entregar. Habían dicho si que capaz había la posibilidad de subir el formulario, Sí, porque ya yo... lo tiene, Jorge lo va a subir hoy. Ah, ok, genial, eso. Y lo de la fecha, porfa. Eh, la fecha del examen final, decís.
Sí, eso. Es el 4 de noviembre. Ok, gracias. De nada.